Buenos días, mi nombre es Álvaro de la Cruz y en esta entrega de Cimientos Psicológicos vamos a estar hablando acerca de los trastornos relacionados con el cannabis, como pueden ver aquí en esta primera hoja, en donde está la miniatura del video, como se puede observar las diferentes formas en donde se puede encontrar esta sustancia. El cannabis, también conocido como marihuana, es una sustancia psicoactiva obtenida de la planta cannabis sativa, principalmente, cuyos principales componentes activos son los cannabinoides. En la actualidad, el cannabis es una de las sustancias ilícitas más consumidas en el mundo. Su creciente aceptación social y la expansión de su uso medicinal han generado un amplio debate sobre sus beneficios y riesgos. Sin embargo, aunque muchas personas lo consideran una droga de bajo riesgo, la evidencia científica demuestra que su consumo puede producir alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales, además de dar lugar a trastornos clínicamente significativos. Debido a ello, el DSM-5 reconoce diversos trastornos relacionados con el cannabis, entre ellos el trastorno por consumo de cannabis, la intoxicación por cannabis y la abstinencia de cannabis. En esta presentación analizaremos sus características diagnósticas, prevalencia, factores de riesgo, entre otras, con el objetivo de comprender mejor el impacto que esta sustancia puede tener sobre la salud mental y el funcionamiento cotidiano de las personas. Vamos a empezar hablando acerca de los tipos de cannabis, algunos datos generales sobre esta sustancia. Lo primero es que no solamente se encuentra en la sativa, sino también que hay varios tipos. Está también la cannabis indica y la cannabis ruderalis. Y aparte de eso, tenemos que entender alrededor de qué parte del mundo se pueden encontrar estas sustancias y qué componentes principales se pueden encontrar. De los cannabinoides, es decir, los compuestos activos principales, tenemos dos que tenemos que destacar y son el THC, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, como pueden ver aquí arriba, y el CBD es el cannabidiol. Estos son los principales componentes que tiene el cannabis. El primero es el componente psicoactivo y el segundo es utilizado en algunos casos como fines medicinales o terapéuticos. También hay otros compuestos, podemos ver los efectos principales que puede producir estas sustancias. Y algo muy importante, aparte también de las principales formas de consumo, que son fumar, se pueden encontrar también en lo que son comestibles como brownie, en lociones, cremas, ungüentos y demás, en gotas, como vapor, es que también hay principales derivados del cannabis, como se puede ver aquí a continuación, está lo que es la marihuana, que ya son las flores secas y trituradas de esta planta. Después está el hachís, también llamado hash, que es una resina concentrada obtenida de las flores mediante presión o tamizado. Y también están lo que son los aceites y las ceras, entre otras cosas. El punto es que teniendo ya entendido todo esto, las partes de la planta del cannabis, todo lo que ya hemos visto a continuación, podemos continuar entonces hablando acerca del trastorno por consumo del cannabis. Y como pueden ver aquí también, el cannabis se puede presentar en lo que son las bebidas energéticas, hay licores hechos en base a cannabis, hay cannabinoides sintéticos como es el K2, que está en esta imagen, se puede fumar en pipas de agua, así. Trastorno por consumo de cannabis. Este es un trastorno que se va a dar por un patrón problemático de este consumo que provoca un deterioro o malestar y que se manifiesta al menos por dos de los siguientes hechos en un plazo de 12 meses. ¿Cuáles son esos criterios que nos da este punto A? Estos 11 puntos. Bueno, no los voy a mencionar todos, pero vamos a ir con lo más importante. Recordemos que con que se mencionen dos, con que se están cumpliendo dos en una persona, bueno, entonces la persona en un plazo de un año va a manifestar este problema, este trastorno por consumo. Y el número uno es, se consume cannabis con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. Dos, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de cannabis. El 4, ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir cannabis. 5, un consumo recurrente que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. Luego tenemos otros como el 8, consumo recurrente de cannabis en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Y pues voy a enfocar en lo que son los puntos 10 y 11. Si quieren leer los demás, en total son 11, pueden tener el video y pueden leerlo sin ningún problema. El punto 10 es la tolerancia, que es definida por algunos de los signos siguientes. A,
una necesidad de cantidades cada vez mayores de cannabis para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Y B, un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de cannabis. 11 es la abstinencia, que es manifestada por A, presencia del síndrome de abstinencia, característico de esta sustancia, y B, se consume cannabis o alguna sustancia similar para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. Esta sustancia tiene muchos nombres comunes. A lo largo de la historia se le ha llamado de diversas formas y en inglés y en español no son las excepciones. Entonces tenemos aquí lo que es en el español nombres como maruja, hierba, maría, mandanga, cáñamo, chocolate, grifa, mota, entre otras. Y en inglés tenemos unas como wig, pop, air, brass, refer, Mary Jane, daga, doe, boone, gangster, kid, and ganja, entre otras más. Las formulaciones orales sintéticas, es decir, las pastillas y cápsulas del THC, están disponibles con receta médica y han sido aprobadas para una variedad de indicaciones médicas. Por ejemplo, en personas que están pasando por quimioterapia, ha servido para las náuseas y los vómitos. Y para la anorexia y la pérdida de peso en las personas con SIDA. Se han fabricado y distribuido otros compuestos sintéticos como lo son el K2, el Spice, el JWH-018 y el JBBH-073, que también son más peligrosos, hay que destacar, porque son para un uso no médico. Y los cannabinoides producen diversos efectos en el cerebro, entre los que destacan las acciones sobre los receptores cannabinoides CB1 y CB2, que se encuentran a lo largo del sistema nervioso central. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son estos receptores cannabinoides CB1 y CB2? Lo curioso es que cuando se estaba investigando acerca del cannabis, los científicos en la década de los 80 y los 90 descubrieron que también los seres humanos tienen un sistema endocannabinoide, es decir, un sistema que ayuda a regular otros sistemas que está dentro del cuerpo humano. Y si ustedes quieren aprender más acerca de este sistema, suscríbanse al canal, denle like y activen la campana porque esto se va a poner muy interesante. Se llama endo porque está dentro del cuerpo. Y es que el ser humano también produce compuestos similares a los fitocannabinoides. Fito porque se encuentran en la planta, es decir, en la de cannabis. Esa es la diferencia entre ambos. Los ligandos endógenos para estos receptores se comportan esencialmente como neurotransmisores. El cannabis está disponible a una potencia enormemente variable, puesto que oscila entre el 1 a 15% aproximadamente en las muestras comunes de la planta de cannabis y el 10 a 20% en el hachís. Durante las últimas 2 décadas se ha observado un aumento constante de la potencia del cannabis incautado. Y algo que hay que tener en cuenta es acerca de lo que son estos ligandos endógenos, es decir, nosotros tenemos receptores que van a recibir esas señales que van a entrar al cuerpo del cannabis. Y como pueden ver aquí en esta pequeña infografía, está el sistema endocannabinoide, así es como funciona. Vemos acerca de los mensajeros químicos producidos por nuestro cuerpo, especialmente son la anandamida y la 2-arachidonoilglicerol, la 2-AG, y estas se producen en la neurona postsináptica cuando es necesario y viajan hacia otras para regular la liberación de neurotransmisores en la neurona presináptica. Esto es cómo funciona generalmente acerca de lo que es el sistema endocannabinoide, como pueden ver aquí, y las funciones que tienen, los receptores principales, la potencia del cannabis y la relación que tiene que ver entre lo que es la sustancia que contienen esa planta con nuestro cuerpo. Pueden detenerse y leerlo más a profundidad. Y siguiendo, entonces tenemos que las personas que consumen regularmente cannabis suelen referir que lo hacen para afrontar alteraciones del estado de ánimo, del sueño, del dolor o de otros problemas fisiológicos o psicológicos. Y aquellas que están diagnosticadas de trastornos por consumo suelen padecer otros trastornos mentales concurrentes. La evaluación exhaustiva suele revelar que el propio consumo contribuye a la exacerbación de estos mismos síntomas, es decir, exacerbar significa agravar. En vez de tratar, lo que hace es empeorar, así como otras razones para el uso frecuente.
Ejemplo, experimentar euforia, olvidarse de los problemas, afrontar la ira, realizar una actividad social agradable. En relación con este tema, algunas personas que consumen cannabis varias veces al día por las razones antes mencionadas no perciben y por lo tanto no refieren que pasan una cantidad excesiva de tiempo bajo la influencia o recuperándose de los efectos del cannabis, a pesar de que están intoxicados o afectados por la sustancia la mayoría de los días. Un indicador importante para este trastorno en los casos más leves es el uso continuo, a pesar de que existe un claro riesgo de consecuencias negativas en otras actividades o relaciones de gran valor. Debido a que algunos consumidores están motivados para minimizar la cantidad o frecuencia de su uso, es importante ser conscientes de los signos y síntomas comunes que acompañan el consumo y a la intoxicación con el fin de evaluar mejor la magnitud del consumo. Al igual que con otras sustancias, los usuarios experimentados pueden desarrollar lo que es la tolerancia farmacológica y conductual, que pueden ser difíciles de detectar cuando se están bajo la influencia del cannabis. Los signos de uso crónico y agudo incluyen la inyección conjuntival, es decir, los ojos rojos, el olor de cannabis en la ropa, el color amarillento de los dedos por fumar porros, la tos crónica, la quema de incienso para ocultar el olor, entre otros. Y ya teniendo esto claro acerca de los datos más importantes, vamos ahora a hablar acerca de la prevalencia. Y como pueden ver ahí, vamos a resumir lo más que podamos. Vamos a ver solamente los datos más importantes y pueden leer lo demás. La prevalencia del trastorno por consumo de cannabis entre los 12 y los 17 años es del 3.4% y del 1.5% es en adultos mayores de 18 años. Esto también tiene prevalencia según diferencias raciales y étnicas, como pueden ver aquí. Los nativos de Alaska son los que tienen un mayor porcentaje, tanto menores como mayores de edad, y los americanos asiáticos son los que tienen menos porcentaje de prevalencia de este consumo. Aquí también tenemos que entender que cuando se habla de cannabis hay tres tipos de remisión o hay que especificar. La remisión inicial es cuando una persona ha dejado de consumir la sustancia por un mínimo de 3 meses, pero sin llegar a los 12 meses. Y en la remisión continuada es cuando se ha dejado de consumir por un periodo de 12 meses o más, cuando ya supera el año. Y en un entorno controlado quiere decir que es un especificador adicional que se utiliza si el individuo está en un entorno con acceso restringido al cannabis. Tenemos unos factores de riesgo y pronóstico. Los antecedentes de trastorno de conducta en la infancia o la adolescencia y el trastorno de la personalidad antisocial son factores de riesgo para el desarrollo de muchos trastornos relacionados con sustancias, incluyendo los del cannabis. Otros son la externalización o internalización en la infancia o la adolescencia. Entre los ambientales tenemos también el fracaso escolar, el consumo de tabaco, situación familiar inestable, bajo nivel socioeconómico, entre otras. Y en los genéticos y fisiológicos tenemos que los factores hereditarios explican entre el 30 y el 80% de la varianza total del riesgo de este trastorno. Cabe destacar que las influencias genéticas y ambientales compartidas entre el trastorno por este consumo y otros tipos por consumo de sustancias sugieren una base genética común, es decir, que tienen una base genética para los problemas de consumo de sustancias y de conducta entre los adolescentes. Algo también que hay que marcar es acerca de los marcadores diagnósticos. Las pruebas biológicas de metabolitos de cannabinoides son útiles para determinar si un individuo ha consumido cannabis recientemente, y estas pruebas son útiles para hacer el diagnóstico, sobre todo en los casos más leves en los que un individuo niega el consumo, pero los miembros de su entorno muestran preocupación acerca de que la persona si está consumiendo. Esto puede ayudar muchísimo cuando la persona no quiere decir si está consumiendo o no. Diagnóstico diferencial. Hay que aprender a diferenciar el trastorno por consumo de cannabis versus el consumo no problemático del mismo, ya que la distinción entre un consumo no problemático y uno sí es difícil debido a problemas sociales, de comportamiento, entre otras cosas. Entonces hay que aprender también a diferenciarlo de eso y de otros trastornos mentales que pueden ser muy parecidos. Entre la comorbilidad tenemos que esta droga realmente, aunque se haya mostrado evidencia de los
posibles efectos sobre la salud, el cannabis, al igual que otras drogas, terminan agravando lo que es la salud del cuerpo humano. Y se considera que esta droga es una puerta de entrada porque los individuos que consumen frecuentemente tienen una probabilidad mucho mayor de consumir sustancias peligrosas a lo largo de la vida, como los opioides o la cocaína, que los no consumidores. Tanto el consumo como el trastorno por consumo de cannabis son altamente comórbidos con otros trastornos de uso de sustancias. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Las personas que consumen tienen menor satisfacción de la vida y también tienen tasas más altas de depresión, de trastorno de ansiedad, de intento de suicidio y de trastorno de conducta. Las personas con un diagnóstico durante el pasado año o a lo largo de su vida presentan asimismo altas tasas de trastorno por consumo de alcohol y de tabaco. Y entre las personas que buscan tratamiento por un trastorno por consumo de cannabis, el 74% refiere el consumo problemático de una segunda o tercera sustancia. El alcohol en el 40%, la cocaína en el 12%, metanfetamina con el 6% y la heroína u otros opiáceos entre el 2%. Aunque el consumo de cannabis puede afectar a múltiples aspectos del funcionamiento humano normal, entre otros los sistemas cardiovascular, neuromuscular, respiratorio, entre otros, así como el apetito, la cognición y la percepción, existen pocas afecciones médicas claras que concurran frecuentemente con el trastorno. Los efectos sobre la salud más importantes del cannabis son los que afectan al sistema respiratorio y se han descrito altas tasas de síntomas como bronquitis, expectoración, disnea y sibilancias en los fumadores crónicos de cannabis. También aquí podemos ver cómo si tú tienes un trastorno por consumo de cannabis, tú tienes una amplia probabilidad de desarrollar estos trastornos que están aquí a continuación. Aquí está la gravedad acerca de estos trastornos, dependiendo de cuántos síntomas se muestren de los 11 que vimos. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de la intoxicación por el cannabis. A. Consumo reciente de cannabis. B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos. Por ejemplo, descoordinación motora, ansiedad, sensación de paso lento del tiempo, alteración del juicio, aislamiento social. El criterio C, que es 2 o más de los signos o síntomas siguientes que aparecen en el plazo de 2 horas y son inyección conjuntival, aumento del apetito, boca seca y taquicardia. Y D, esto no se explica mejor por un trastorno mental diferente, incluido una intoxicación con otra sustancia, ni tampoco por otra afección médica. Se debe especificar si se incluyen las alteraciones de la percepción o si no se incluyen. La característica esencial es la presencia de alteraciones problemáticas clínicamente significativas, conductuales o psicológicas que se desarrollan durante o poco tiempo después del consumo de cannabis. Esta puede tener varios síntomas, como pueden ver aquí a continuación, en lo que está descrito en azul, y esto suele comenzar con una sensación de colocón. De vez en cuando se producen ansiedad, disforia o retraimiento social. Los efectos suelen durar 3 a 4 horas, aunque pueden alargarse si se ingiere por vía oral. Esta magnitud de los cambios del comportamiento fisiológicos depende de la dosis, del método de administración y de las características de la persona que utiliza la sustancia, tales como la velocidad de absorción, la tolerancia y la sensibilidad a los efectos de la sustancia. Puesto que la mayoría de los cannabinoides son solubles en grasa, los efectos del cannabis o de la chis pueden persistir o reaparecer durante 12 a 4 horas a causa de la lenta liberación de las sustancias psicoactivas desde el tejido graso o la circulación enterohepática. ¿Qué significa enterohepática? Aquí está resaltado con rojo. Entero quiere decir intestino y hepático o hepática quiere decir hígado. Recordemos que el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y permite degradar sustancias. En este caso, cuando entra el cannabis, el hígado absorbe, es decir, elimina un gran porcentaje de la sustancia y solamente termina pasando 1% a lo que es nuestro sistema nervioso central, porque ya el hígado se ha encargado de reducir un porcentaje de lo que es esta sustancia. La prevalencia de los episodios reales de intoxicación por cannabis es desconocida. Sin embargo, es probable que la mayoría de los consumidores
cumple algunos criterios diagnósticos de intoxicación en algún momento. Ahora vámonos con lo que es el diagnóstico diferencial. Se debe de hacer una diferencia entre esta intoxicación con el de otras sustancias y también con otros trastornos inducidos por el cannabis. Abstinencia de cannabis. Como pueden ver aquí, tiene varios criterios. El criterio A es un cese brusco del consumo de cannabis que ha sido intenso y prolongado. Por ejemplo, un consumo diario o casi diario durante un periodo de varios meses por lo menos. B, aparición de 3 o más de los signos y síntomas siguientes aproximadamente en el plazo de una semana tras el criterio A. Irritabilidad, rabia o agresividad, nerviosismo o ansiedad, dificultades para dormir, intranquilidad, estado de ánimo deprimido. 7, que es muy importante, por lo menos uno de los síntomas físicos provoca una incomodidad significativa, como dolor abdominal, espasmos, fiebre, escalofríos o cefalia. El C, los signos del criterio B provocan un malestar en diversas áreas, y el D, los signos no se pueden atribuir a otra condición médica o trastorno mental. La característica esencial de la abstinencia de cannabis es la presencia de un síndrome de abstinencia característico que se desarrolla después del cese o la reducción considerable de este consumo prolongado e intenso de esta sustancia. Además de los síntomas que vimos en el criterio B, se pueden observar otros como la fatiga, dificultad para concentrarse, bostezos y periodos de rebote de aumento del apetito y de somnolencia que siguen a los periodos iniciales de pérdida de apetito y de insomnio. En el desarrollo y curso tenemos que se desconoce la cantidad, la duración y la frecuencia de fumar cannabis requerida para producir un trastorno de abstinencia asociado durante un intento de dejar de fumar. La mayoría de los síntomas tienen su inicio en las primeras 24 a 72 horas desde el cese, es decir, de 1 a 3 días, y el pico se presenta en la primera semana y tiene una duración aproximadamente de 1 a 2 semanas. Las dificultades del sueño, esto es muy importante, pueden durar más de 30 días. Se ha documentado esta abstinencia entre los adolescentes y los adultos, siendo en los últimos más grave. Entre los factores de riesgo tenemos ambientales. La prevalencia y la gravedad de la abstinencia son mayores entre los grandes consumidores de cannabis y en particular entre aquellos que buscan tratamiento para el trastorno por consumo de cannabis. Y hay algo que también hay que entender, es el diagnóstico diferencial. Debido a que muchos de los síntomas de abstinencia son también síntomas de otros síndromes de abstinencia de sustancias o de trastornos depresivos o bipolares, la evaluación meticulosa debe centrarse en discernir si esto no se explicaría mejor por otros cese de otra sustancia como el tabaco o abstinencia de alcohol, o si realmente es porque es un cese del cannabis. Otros trastornos inducidos por el cannabis, por último, como pueden ver aquí, tenemos que estos trastornos se van a considerar en lugar de la intoxicación o la abstinencia cuando son lo suficientemente graves para requerir una atención clínica independiente. Y aquí tenemos al trastorno psicótico inducido por el cannabis, al trastorno de ansiedad inducido por el cannabis y al trastorno del sueño inducido por el cannabis. En conclusión, aunque el cannabis suele percibirse como una sustancia de bajo riesgo, la evidencia científica demuestra que su consumo puede asociarse a alteraciones importantes en el funcionamiento cognitivo, emocional, social y académico de las personas. El DSM-5 reconoce diversos trastornos, como ya lo hemos visto, la intoxicación, el trastorno por consumo y la abstinencia de cannabis, los cuales pueden generar un deterioro significativo y coexistir con otros problemas de salud mental. Comprender estos trastornos no solo permite realizar diagnósticos más precisos, sino también desarrollar estrategias de prevención, intervención y tratamientos más eficaces. Finalmente, más allá de los debates sobre su legalización o uso terapéutico, debido a que este tema es demasiado amplio y podemos hacer más videos acerca de las diferentes áreas de debate acerca de este tema, es fundamental recordar que toda sustancia psicoactiva puede tener consecuencias importantes cuando su consumo se vuelve problemático. El conocimiento y la educación continúan siendo las herramientas más poderosas para promover decisiones informadas y proteger la salud mental. Como pueden ver aquí les dejo la bibliografía. Esto ha sido todo por el día de hoy. Dale like, suscríbete y comparte para que esto pueda llegar a más personas. Muchas gracias.